Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da la bendición, el regalo de estar una vez más aquí en este lugar que ahora sí nos ha permitido ya poseer, ¿verdad? Y que lo usaremos con todo cuidado para su honra y su gloria. Gracias por cada uno de los presentes. Si hubiera algún invitado que llegó después de la bienvenida, pues gracias damos a Dios también, y que sea de bendición para sus vidas. Bueno, el tema de hoy se llama Conservando la heredad. Conservando la heredad. El domingo pasado hablábamos acerca de ser agradecidos con Dios por lo que hemos recibido de su mano, una mano poderosa, una mano con la que sobrenaturalmente nos ha ayudado para adquirir este lugar donde estamos, donde nos reunimos como Iglesia Cristiana Jericim. Y hoy hablaremos acerca de conservar esta heredad que el Señor nos ha dado. Ese es el tema de hoy. Y como introducción, una pregunta que les hago, ahí está. ¿Qué es más fácil, ganar o perder? Permítame quitarle el suéter porque ya aquí se siente más calor que allá. Y mientras piensan la respuesta, ahora si ya tienen su respuesta, ¿qué es más fácil, ganar o perder? La respuesta es obvia, ¿verdad? Es más fácil perder. Es más fácil perder. Quizá haya por ahí alguna excepción, pero por regla general es más fácil perder que ganar. Y el Señor Jesucristo contó una parábola que contiene precisamente un ejemplo en donde vemos que es muy fácil perder. Y esa parábola está en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 14. Lucas 15 del 11 al 14. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Así que este hijo, el menor, recibió los bienes, recibió la herencia que le tocaba de su padre. Se la pidió y el papá accedió. Así que ya tenía la herencia, tenía todos los bienes que representaba esa herencia. Luego dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasó con todo lo que había recibido su papá? Lo perdió. ¿Vieron qué fácil es perder? ¿No han sabido de casos de personas que se han sacado la lotería? Y después pasa un tiempo y otra vez están como cuando no la tenían. ¿No han sabido, por ejemplo, de los boxeadores que mientras están en su carrera activos les pagan millones, ¿verdad? No de pesos, de dólares. Y después, ¿cómo terminan sus días? En la pobreza. Es muy fácil perder. Es muy fácil perder lo que se ha ganado o lo que se ha recibido, como en el caso de este joven. No se lo ganó, simplemente lo recibió, ¿verdad? Bien fácil que es perder. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le decía lo siguiente en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le decía Pablo a Timoteo. Pablo, predica la palabra, hazlo a tiempo y también fuera de tiempo. Bueno, el mensaje de hoy es un mensaje que pretende ser a tiempo.
antes de que vengan las cosas que no nos van a gustar, como dice en Eclesiastés, antes de que vengan los días malos. Este mensaje pretende ser una exhortación a tiempo, como los avisos que vemos en la carretera cuando vamos manejando, que nos previenen de un peligro que va a venir más adelante en el camino. Así este mensaje es para prevenirnos de un peligro. ¿Cuál peligro? El peligro de perder lo que se ha recibido por la gracia de Dios, de perderlo. Y vamos para eso a recurrir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Vamos a ver un ejemplo, y en ese ejemplo esperamos que todos seamos sabios, no para criticar, sino para aprender de los errores que cometieron y no repetir nosotros los mismos errores. ¿Dicen amén? De eso se trata. Y vamos entonces primero comenzando con un resumen. Punto número 1, resumen. Una vez que la nación de Israel, el pueblo de Israel, conquistó la tierra prometida, dirigidos por Josué, este hombre, Josué, reúne a las 12 tribus de Israel en un lugar, ya que se acabó la conquista, ya que todos estaban para irse a sus casas a disfrutar todo lo que habían logrado obtener con la ayuda de Dios. Entonces Josué los reúne y les da un discurso de despedida, su discurso de despedida, y en ese discurso él da un resumen, hace un resumen de todos los eventos que había pasado esa generación que salió desde Egipto hasta pasando por el desierto hasta conquistar la tierra prometida. Y el resumen que hace Josué empieza allí en Josué capítulo 24, versículos 2 al 14 me lo pusieron. Bueno, dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Nótese que quien va a hablar es Josué, pero a nombre de Dios, el Dios de Israel. Dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses ajenos. Aquí está haciendo Josué referencia a el tiempo en que el patriarca Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, llamado Abraham, todavía vivía en Ur de los Caldeos, vivía con su parentela, su padre llamado Taré, y un hermano que se menciona aquí, Nacor, y otro que no se menciona en este versículo, que se llamó Harán, que murió más joven, dejando un hijo huérfano que se llamaba Lot, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese sobrino Lot, Abraham lo recogió y se lo llevó con él en el camino a la tierra prometida. Bueno, así inicia su resumen Josué. Luego dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Es un resumen lo que está haciendo Josué. Esa historia la conocían ellos. Aquí nos menciona que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos llamados Jacob y Esaú. Esaú, que era el mayor por unos, no sé si minutos o qué, pero a Esaú se fue a vivir al monte de Seir, y Jacob estuvo viviendo ahí en la tierra prometida un tiempo, y después, ¿se acuerdan? Se fue a Egipto con su familia. Y allí en Egipto dice Dios: yo herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Aquí está hablando de esa liberación milagrosa que hizo Dios para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel por medio de esas 10 plagas. ¿Se acuerdan? Terribles 10 plagas con las cuales Faraón dejó ir a la nación de Israel, al pueblo de Israel, para que se fueran y de regreso a la tierra prometida. Bueno, luego dice:
saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron, se refiere al pueblo de Israel, clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí está resumiendo cuando ya Faraón por fin los deja ir y ellos empiezan su camino. Sin embargo, Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y se va con su ejército a perseguirlos. Y como Dios puso oscuridad para que no los pudiera alcanzar. Y cuando ellos llegan al mar Rojo y con el poder de Dios se abre el mar para que pasen en seco. Y después los egipcios tratan de hacer lo mismo, y cuando están a la mitad del camino se cierra el mar y mueren ahogados los egipcios que perseguían a los israelitas. Eso es lo que está recordando Josué. Y por aquí dice, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Bueno, recordemos que la generación que salió de Egipto y estuvo en el desierto 40 años, ya no llegó a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb. Pero sí hubo algunos que vieron eso. ¿Quiénes fueron? Además de Josué y Caleb, todos los que eran menores a 20 años, porque dice el Señor dijo, todos los de 20 años arriba no van a entrar a la tierra prometida. Pero los que eran menores, los de 19 años, 18 años, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, los niños, los adolescentes, los jovencitos, los jóvenes, todos ellos sí vieron estas cosas, sí les tocó estar de esclavos en Egipto, les tocó salir de Egipto, cruzar el mar Rojo en seco, andar 40 años en el desierto. Todo eso le tocó, y dice, por eso lo vieron vuestros ojos, les dice Josué a esa generación que tiene enfrente de él. ¿Ok? Bueno, entonces sigue diciendo el resumen. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra. El otro lado del Jordán se refiere al lado oriente, ¿verdad? Cuando ellos venían precisamente por ese lado, llegaron y lo primero que se encontraron fue a los amorreos, con los cuales lucharon y los derrotaron y se quedaron con su territorio. Pero cruzaron el río Jordán, dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. ¿Y se acuerdan cómo pasaron el Jordán también? También fue de una manera milagrosa, lo platicábamos el domingo pasado. Por medio de, pues, el poder de Dios, les dice, toma el arca, los levitas, que les correspondía eso, y al momento de tocar el agua, de mojarse los pies, el río Jordán también abre sus aguas para que pasen en seco. Y pasaron el Jordán, dice, y viniste a Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Las murallas de Jericó, cómo se cayeron. Bueno, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los jereseos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Quiere decir que ellos llegaron y tomaron posesión de una tierra que no solamente era del lado occidente del río Jordán, sino también del lado oriente, o sea, abarcaba una gran área, ¿verdad? Donde ellos poseyeron esa tierra y vencieron a todos estos pueblos. Ellos solitos vencieron a todos estos pueblos, lo cual fue gracias a la ayuda sobrenatural de Dios, ¿verdad? Porque ellos solos, enfrentando a todas esas naciones, y los derrotaron, pudieron contra todos ellos, cosa que no hubiera sido normal, ¿verdad? Todos contra Israel, y sin embargo él les ganó, ellos le ganaron a todos los demás. Y por último, el versículo 13 dice, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis,
en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Bueno, Josué termina su relato diciéndoles: ahora ustedes van a disfrutar de una tierra la que no trabajaron, van a vivir en casas que ustedes no edificaron, que a todo dar, ¿verdad? Y no van a tener que pagarlas a 10 años o más como las de Infonavit. Dice: casas que no edificasteis, viñas y olivares que no plantasteis, todo lo iban a tener. Dice, y termina diciéndoles una exhortación a adorar, a consagrar su vida única y exclusivamente al Dios que hizo posible que ellos poseyeran la tierra prometida. Y les deja bien claro que todo lo que tienen, con todo lo que contiene esa tierra, fue gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por eso les dice: quítense todos los ídolos que traigan ustedes, los que traían sus padres cuando estaban en Egipto, los de los habitantes de este lugar, etcétera, y solamente conságrese a su Dios, el Dios de Israel. Esa es la exhortación con la cual termina este resumen de lo que habían pasado los israelitas. Y después de esto, después de este discurso de despedida, se van cada quien a vivir donde le correspondía, y sucede lo que en forma natural tenía que suceder, que es la muerte de esa generación, la muerte de una generación. A partir del pecado de Adán y Eva, allá en el huerto del Edén, vino la muerte, ¿verdad? Dios les dijo que no comieran de ese fruto, dice, porque si lo comen, de cierto morirán. Y comieron del fruto, y entonces ellos y toda su descendencia, de la cual formamos nosotros parte, todos, sobre todos viene la muerte. Todos los hombres y las mujeres tenemos un límite establecido por Dios para nuestra vida. Él lo conoce, nosotros no, y yo diría que bueno, ¿verdad? ¿A alguien le gustaría saber cuándo se va a morir? ¿Verdad que no? Mejor así la dejamos. Dios no nos dice, así que, pero Él ya sabe cuándo. Él tiene un límite establecido para que termine nuestra vida aquí en la tierra. Y esa generación, la generación que había salido de la esclavitud de Egipto, de menos de 20 años, que atravesaron el Mar Rojo, que anduvieron 40 años en el desierto y que después cruzaron el río Jordán y conquistaron la tierra prometida, toda esa generación de hombres y mujeres de tiempos de Josué y Josué mismo, todos murieron. Todos murieron. Era natural. Dice el capítulo 24 de Josué, versículos 29 al 31, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Este es un título bien bonito, ¿verdad? Una vez prediqué sobre esto. Ay, ay, ay. Ingeniero, médico, abogado, arquitecto. Todo eso para mí no vale nada comparado con este título que es siervo de Dios. ¿Y se acuerdan que al principio, cómo se le decía a Josué? Antes, siervo de Moisés. En la Biblia dice siervo de Moisés. Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Josué, hijo de Nun, siervo de... Y al último de su vida, ya no se le dice siervo de Moisés, sino siervo de Dios. Bien bonito, ¿verdad? Bien bonito título. ¿A quién le gusta ese título? ¿O les gusta ser líder? Bueno, siervo de Jehová, dice aquí. Bueno, siendo de 110 hay nada más. ¿Cómo la ven?
Bueno, vivió un poquito menos que Moisés. Moisés vivió 120 años, ¿verdad? 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Toda esa generación que le tocó vivir los sucesos que acabamos de recordar ahorita en el resumen que hizo Josué, toda esa generación murió. Se hicieron viejitos, dicen los ancianos. Se hicieron viejitos y murieron, ¿verdad? Bueno, a esta generación que se murió, antes de que muriera, lógicamente, Josué la había retado. Josué le había puesto un reto diciendo lo siguiente, que está un versículo muy conocido, Josué 24:15. Les dice a esta generación: escogeos hoy a quién sirváis. Me gustaría que lo leyeran todos, ¿cómo ven? ¿Sí? Lo leemos, dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizá alguno viene de una familia donde sus padres, sus abuelos adoraban otras cosas. Y hoy les podemos decir igual que Josué: escojan a quién van a servir. ¿A esos ídolos que tenían sus padres? ¿O a los que tienen sus amistades, sus compañeros de trabajo, de la escuela? Pero dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quién sirváis. Un reto tremendo, ¿verdad? Porque a veces dice uno: pero es que mis papás, es que mis abuelos me enseñaron. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién van a servir? Bueno, ante este reto el pueblo contestó lo siguiente, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cómo ven? Está bonita la respuesta, ¿verdad? El pueblo dijo: de ninguna manera, nosotros nada más a Jehová nuestro Dios, el Dios de Israel. Ningún otro más vamos a servir, a nadie más vamos a adorar. Después de todo lo que había vivido esa generación, pues acuérdense los papás de ellos. Los papás de ellos que habían estado en Egipto, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y todo eso, ¿qué hicieron? Se hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Y empezaron a adorarlo. Mira nada más. Esos eran los papás de esta generación. Por eso Josué le dice: escogeos hoy a quién sirváis, a los dioses que subieron vuestros padres. Y ellos dijeron: nada que ver. Nosotros solamente a Jehová nuestro Dios. Pero Josué les insiste para que piensen bien lo que acaban de decir. Y les dice lo siguiente como respuesta en el versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová. Como que primero les dice que escojan y luego dice que no pueden. Qué contradicción, ¿verdad? Les aclara: porque Él es Dios santo. Dile al de al lado: Dios es un Dios santo. Dios es santo. No se puede servir a Jehová porque Él es Dios santo. ¿Y qué va a requerir de nosotros? Santidad. Si no estamos viviendo en santidad, no se puede servir así a Dios. Si quieres seguir viviendo como se te pega la gana, si quieres seguir haciendo las cosas inmorales, incorrectas, desobedeciendo lo que Dios manda, no se puede servir así a Dios. Él es un Dios santo. Además es un Dios, ¿qué más? Celoso. Celoso.
Es decir, Él quiere el primer lugar en nuestra vida. No se puede servir a Dios, muchachos que tocan instrumentos musicales o que cantan o que están sirviendo en los maestros de escuela dominical, etcétera. No se puede servir a Dios si estamos poniendo a otras cosas antes que a Dios. Yo me comprometí a este ministerio, pero hoy tengo este otro compromiso, lo voy a dejar porque voy a hacer otro compromiso. No se puede servir a Dios, Él es un Dios celoso. O le dedicamos a Él el primer lugar y dejamos las otras cosas para después, si queda tiempo, o no lo servimos, punto. ¿Se entiende bien o no? No podemos servir a Dios, Él es celoso, Él quiere que lo pongamos a Él siempre en primer lugar. Es que tengo este compromiso, no, Él está en primer lugar, o mejor no lo sirvas. Es lo que les dice Josué. No sufrirá vuestras rebeliones, no va a soportar Dios estas cosas, no las va a soportar, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Tremenda advertencia, ¿verdad?, que les hace Josué. Dicen que van a servir a Dios, ok, nada más que estas son las condiciones. Si no, cuidado, porque en lugar de que les haga bien, les va a hacer mal. El bien que les ha hecho se los va a quitar y ahora les va a hacer mal. Si ustedes no son santos, si no viven una vida santa, es decir, de obediencia a los mandamientos de Dios, y si no le dan a Él el primer lugar en su vida y dejan las demás cosas para después. Porque Él es celoso. No quiere que tengamos ningún tipo de ídolos, ningún tipo de ídolos. En aquel tiempo los ídolos eran un mono ahí que se ponía en alguna parte. Hoy día los ídolos son de otro tipo, otras cosas que ocupan primer lugar antes que Dios. Bueno, así no se puede servir, les dice. ¿Y qué contestan ellos? El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Versículo 21. Ellos vuelven a confirmar, después de la advertencia que les hace Josué, dicen: no, nosotros vamos a servir solamente a Jehová, al Dios de Israel. ¿Cumplieron esta promesa? Pues esa generación cumplió su palabra, fíjense. La acabamos de leer, o se los vuelvo a poner. ¿Dónde está? No, antes. Aquí está. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Cumplieron su palabra? Esa gente a la que Josué le estaba hablando, ellos cumplieron su palabra y fueron fieles a Dios hasta su muerte. Fueron fieles a Dios hasta su muerte. ¿Se fijaron? ¿Cumplieron lo que habían dicho? Sí. ¿Dónde me quedé? Ahí me quedé, ¿verdad? ¿Lo cumplieron? Sí. Pero, ¿y sus hijos? ¿Y sus nietos? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, es el punto que sigue. Punto número 3. La generación de los juniors, le puse, ¿verdad? Dice, ahora nos vamos al libro de Jueces. De Josué sigue Jueces, ¿verdad? Josué, Jueces, sí. Josué, Jueces, Ruth. Bueno, Jueces capítulo 2, versículo 8 al 13 dice: pero murió Josué. Aquí vuelve a repetir algo que ya leímos que estaba en Josué, pero esto está en Jueces. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres.
Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Se levantó otra generación, los hijos, los nietos, que no conocían a Dios de Israel y ni la obra que él había hecho. Todos esos sucesos que acabamos de narrar, desde que salieron de la esclavitud de Egipto, pasaron el mar rojo y seco, anduvieron 40 años en el desierto, entraron y conquistaron la tierra prometida. Todos esos hechos, las murallas de Jericó que se cayeron milagrosamente, el sol que se detuvo cuando Josué clamó a Dios, etcétera, todo eso, esta gente no lo sabía. Es decir, ignoraron todos esos acontecimientos, porque de que lo sabían, lo sabían. Empezaron a decir, como dice la gente de nuestro tiempo, eso que está en la Biblia son mitos, son leyendas, no es verdad. ¿Verdad que así dice la gente que no cree? Eso de que pasó esto, pasó aquello, pasó lo que resucitó Jesús, es un mito. Así esa generación empezó a decir, eso que nos platicaron sus padres, es un mito, no es cierto. Qué increíble, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo pudo ser que se levantara después una generación que no conocía a Dios y que no conocía las obras de Dios? Vamos a ver lo que hizo esta generación nueva, siguiendo con la lectura de Jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Cómo ven? ¿Cómo se repite esto en las familias, ¿Cómo se repite esto en las familias? El día de hoy también. Así como sucedió en aquel tiempo. Los padres de esta generación, a ellos les tocó sufrir. A ellos les tocó estar de esclavos en Egipto, saber lo que es ser esclavo. Les tocó eso. O ver a sus padres también trabajar de sol a sol y ser hostigados, ser amenazados por sus capataces. A ellos les tocó eso. Les tocó salir y andar de nómadas en el desierto, no tener una tierra propia donde vivir, sino andaban en el desierto, se ponían en una parte, luego migraban a otra parte, luego a otra, y así, habitando ¿en qué cosa? En tiendas de campaña. Se oye bien divertido. Nosotros cuando lo hemos hecho, no sé, un fin de semana, una noche, 2 noches, y ya no aguanto más yo. Pero 40 años estar viviendo en tiendas de campaña, a ver quién aguanta eso. Se oye divertido, ¿verdad? Vamos a hacer vamos a irnos de campamento, sí, pues un ratito, qué chiste. Pero 40 años anduvieron de campamento, de tienda de campaña, en un lugar a otro, sufriendo las inclemencias del clima en el desierto, teniendo muchas carencias, y ¿saben una cosa? Comiendo lo mismo todos los días durante 40 años. ¿Qué comían? ¿Qué desayunaban? ¿Y qué cenaban? Y por ahí si alguien merendaba algo, maná. Maná, maná, maná y maná. Imagínense que en su casa a su mamá le sirve un plato de frijoles en la mañana. Bueno, ¿qué desayunan? Bueno, póngale un cereal de esos, cereal, ¿verdad? No digo marcas, pero un cereal en la mañana, y luego que en la tarde les pongan otro plato de cereal, y luego en la noche otro plato de cereal,
Y luego al otro día lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Qué van a hacer? Los muchachos, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir a la mamá? Ya, mamá, pues si a veces hay pollo y ya se cansan del pollo, ¿verdad? Ya cámbiale. Seria, seria. Híjole. Bueno, a ellos así les pasó. A sus papás se les tocó sufrir, andar en el desierto nómadas, andar con carencias. Y ya cuando por fin llegan a la tierra prometida, les tocó luchar, pelear. Algunos de ellos perdieron la vida, murieron para conquistar la tierra prometida. Sí, recibieron la ayuda de Dios. Yo sé que están pensando, ¿lo hicieron con la ayuda de Dios? Sí, pero Dios no lo hizo todo. A ellos les tocó también hacer su parte. Dios le dijo a Josué, ¿cómo le dijo? Mira que te mando que no hagas nada, yo voy a hacer todo por ti. No, ¿verdad? Si no dice. Josué 1:9, mira que, no, bueno, por ahí va. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Pero ¿qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Y esa generación le tocó tener que esforzarse y enfrentar con valor y con fe en Dios a todos sus enemigos y pelear contra ellos. Y repito, muchos de ellos murieron. Todo eso les tocó a esa generación, pero ahora estos hijos de la generación esforzada y valiente anterior, estos juniors, les tocó tener la mesa servida, como decimos. Vivir en casa propia, que no les costó. Tener un terreno propio, tener sus viñas y sus olivares, tener sus árboles frutales, sus animalitos, todo eso. Y no les había costado ganárselo. Era herencia de papi con la ayuda de Dios. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Ciertamente, hermanos, muchas veces la prosperidad que no se ha ganado con sufrimiento, con esfuerzo, con dolor, muchas veces hace daño. Hace daño. Y eso le pasó a esta generación. Y entonces Dios tuvo que castigarlos. Tuvo que castigarlos porque dijo Josué que él no iba a sufrir sus rebeliones, ¿verdad? Si ustedes lo dejan y se van tras Dios, dice Dios no sufrirá vuestras rebeliones, les dijo Josué. Así que Dios los tuvo que castigar. ¿Y qué pasó? Jueces 2, versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, hermanos, que despojaron. ¿Qué estamos viviendo en México? ¿Qué estamos viviendo en México? Robadores tanto de autoridades que piden moche, como robadores de los que piden piso, ¿verdad? Cobran el piso. ¿Por qué será que estamos así? ¿Por qué será que estamos así? ¿Esto irá a cambiar cuando cambie el gobierno a otro? No, si no nos volvemos a Dios. Las poquitas cosas que teníamos buenos morales en nuestro país ya se están, pues ya se fueron al drenaje. Y ahora tenemos robadores que nos están despojando. Luego dice, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Cuántos grupos criminales hay en nuestro tiempo? Ya ni sabemos, ¿verdad? Antes hablábamos de que el cártel de los Zetas y que los otros del Golfo, y ahora ya son otros y otros y otros, quién sabe cuántos hay. Un montón de enemigos. Así le pasó a Israel y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
¿Los han podido parar estos criminales? Con el ejército, con la marina, con la policía federal, ¿los han podido detener? No pudieron hacer frente a sus enemigos. No pudieron hacer. Dios los tuvo que disciplinar a esta gente porque no siguió al Dios de sus padres. Ahora, ¿se arrepintieron? Sí, pero solamente era un arrepentimiento temporal. Temporal. Miren, Jueces 2, versículos 18 y 19 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. O sea, después de que eran oprimidos por sus enemigos, ellos clamaban a Dios: Señor, ayúdanos. Dios era movido a misericordia y enviaba un libertador, un juez, con el cual estaba Dios, y los libraba todo el tiempo que vivía este juez. Pero cuando se moría el juez, ¿qué pasaba? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Cómo ven? O sea, la siguiente generación estuvo peor que la anterior. Los nietos peor que los hijos. Dios enviaba el juez, los libraba porque ellos clamaban a Dios, estaban quietecitos, muy obedientes, pero se moría el juez y otra vez volvían a lo mismo, y peor todavía, se revolcaban en el lodo. La inmundicia del pecado, de la idolatría. Estos juniors, hasta que esta historia se repitió generación tras generación, tras generación, tras generación en Israel. Se constituyeron reyes, apareció un reino, luego se dividió el reino del norte, el reino del sur, y siguió siendo la misma cosa, lo mismo. Por un tiempo vivían bien y luego otra vez volvían. Les tocaba un rey bueno que los hacía reflexionar, se volvían a Dios, pero no se moría ese rey y volvían a la misma otra vez. Igual que con los jueces. Hasta que le colmaron la paciencia a Dios, y entonces finalmente Dios ejecutó un castigo más drástico. Más drástico. Hasta antes Dios solamente enviaba a naciones que los oprimían, que los dominaban y los ponían dándoles tributos a ellos, ¿verdad? Pero ahora Dios hizo un castigo más drástico. ¿Cuál fue? Les quitó la tierra prometida. Los expulsó de la tierra que les había dado. La perdieron sus propiedades. Segundo de Crónicas 36, versículo 16 al 20 dice: mas ellos hacían escarnio, porque antes de que Dios mandara este castigo último, mandó profetas para advertirles, para exhortarles: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y qué hacían ellos? Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y a veces así pasa en el pueblo de Dios el día de hoy. Se predica mensaje tras mensaje, exhortación tras exhortación, ¿y qué se hace con los mensajes? Los menosprecian. El hermano predicó eso, pero yo voy a seguir haciendo esto. Menospreciaron el mensaje que Dios envió a través de sus siervos. Y al hacerlo estaban menospreciando ¿a quién? A Dios, no a los mensajeros. ¿Se acuerdan cuando Samuel se puso a llorar? Cuando el pueblo de Israel le dijo: ya no te queremos a ti que gobiernes sobre nosotros, queremos un rey. Y Samuel se puso bien triste.
Dijo, épale, ¿qué te pasa, Samuel? Le dice Dios, si no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. A mí, yo te puse a ti. Ya no te quieren, a quien están rechazando es a mí, no a ti. Así ellos despreciaron y les hicieron escarnio, mataron a muchos de los profetas que Dios les envió. Y entonces dice, no hubo ya remedio. Qué cosa tan terrible, ¿eh? Les envió una y otra y otra y otra exhortación y ya no hubo más remedio. Ya dijo Dios, bueno, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y qué pasó? Por lo cual trajo contra ellos al rey, y aquí estamos hablando del rey del sur, del reino del sur, contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Porque ¿saben lo que hacían el pueblo de Israel? Y eso se repitió después, en el año 70 después de Cristo. ¿Saben a dónde corrían a refugiarse? Al templo. Ahora sí se acordaban de Dios, como la gente que nunca se acuerda de Dios, pero cuando le dicen, estás enfermo, te vas a morir, ay Señor, por favor, y tráiganme al pastor que ore por mí, y tráiganme a fulano, ¿verdad? Ahora sí se acuerdan de Dios. Mira, así estos dijeron, vamos a buscar a Dios, y ahí van al templo a refugiarse el templo, y ahí seguramente a clamar a Dios, y ahí estuvieron orando. Aquí no nos va a pasar nada porque Dios es todopoderoso y nos va a proteger, estamos en el templo. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿Qué pasó? Dice, mataron a los jóvenes espada en la casa de su santuario. Estaban adentro, ahí se murieron. Sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Híjole, nos tocaría a todos. Todos los entregó en sus manos. Pero algunos escaparon, dice, y quemaron la casa de Dios. Híjole, ¿se acuerdan ese templo? ¿Quién lo construyó? Salomón. ¿Se acuerdan qué bonito lo construyó? La bella descripción que viene, los que acabamos de estudiar hace algún tiempo ahí en las células. Todo el lujo, lo bonito, lo precioso, ese templo que construyó Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Vinieron los caldeos, entraron y lo quemaron. Lo destruyeron completamente. También rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios donde vivían los hijitos del rey, ¿verdad? Los príncipes y los meros, y destruyeron todos sus objetos deseables. Destruyeron todos sus objetos deseables. Y luego sigue todavía, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. ¿Qué pasó con la propiedad que tenían? ¿Qué pasó con la tierra prometida que poseyeron ellos en tiempos de Josué? ¿Qué pasó? La perdieron. Por eso le decía yo que es más fácil ganar o perder. Es exactamente lo mismo que la parábola del hijo pródigo. Israel fue ese hijo pródigo que recibió la herencia del Padre Celestial, esa tierra prometida, pero ellos la malgastaron, hicieron un mal uso, contaminaron esa tierra con sus ídolos, con sus abominaciones, y entonces Dios se hartó de ellos y les quitó la propiedad, los expulsó de la tierra prometida. Así como el hijo pródigo perdió todos los bienes que Dios le dio, que su padre le había dado. Israel también perdió todo, se quedaron nada, y muchos murieron, y los que sobrevivieron se los llevaron de esclavos a Babilonia, esclavos para el rey y para los hijos del rey, hasta que vino el rey de los persas. Esa esclavitud, ese tiempo que estuvieron, no fue para siempre. Dios les había profetizado y lo cumplió. Duraron 70
años, 70 años esclavizados. Muchos de los que fueron llevados ya no regresaron, se murieron. Otros sobrevivieron, unos pocos, y los descendientes de ellos regresaron en tiempos de Esdras y de Nehemías, que lo vamos a empezar a estudiar ya pronto. Están bien bonitos, ¿verdad? Ya, así que no voy a platicar nada de eso porque si no me anticipo. Pero regresaron 70 años después. Es cierto. Pero ¿saben qué? Bueno, regresaron, y uno de esos grupos que regresaron reconstruyeron, o más bien construyeron, porque lo habían destruido, un nuevo templo donde estaba el anterior. Un templo que después fue todavía más reconstruido por Herodes, años después. Y allí estuvieron más o menos unos 500 años. Pero el pueblo de Israel no se compuso. No se compuso. Tenían una religión pero hipócrita. Y entonces Dios envió ya no a uno de sus profetas, sino envió a su propio hijo. ¿Se acuerdan que había enviado a los profetas antes, a los mensajeros de Dios? ¿Y qué hicieron con ellos? Se burlaron, hicieron escarnio, los mataron. Y ahora Dios, como 500 años después de que regresaron de la esclavitud, después de los 70 años, regresan y Dios envía, ya no profetas, ahora envía a su propio Hijo unigénito, a Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hicieron lo mismo que con los profetas anteriores, pero ahora era el Hijo de Dios. Y dice Hebreos que Dios no dará por inocente al que pisoteare la sangre de su Hijo. Tremendo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hicieron lo mismo. Fue rechazado el Hijo de Dios. Fue martirizado, fue asesinado el Hijo de Dios. Y entonces, y acuérdense, ¿cómo me acuerdo de esto? Cuando estaban por sentenciar a Jesús, y Pilato les decía, pero es que es inocente, ¿qué sabe qué? Y él se lavó las manos, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Fíjense nada más que locamente hablaron. Y Dios les tomó la palabra. Y Dios les tomó la palabra. 70 años después, curiosamente otros 70, en el año 70 después de Cristo, ya no está en la Biblia eso, pero vino Tito al mando de varias columnas, o no sé cómo se diga, del ejército romano. Llegó a Judá, acabó con todas las ciudades vecinas hasta que finalmente llegó a Jerusalén. Y se repitió la misma historia. Los judíos le opusieron resistencia, estuvieron peleando, pero no pudieron soportar la fuerza con que el ejército romano venía. Derribaron las murallas de Jerusalén, entraron a Jerusalén, y los que luchaban, ¿a dónde creen que corrieron? Al templo. Se metieron al templo a refugiarse ahí, al patio y al templo. Pues hasta allí fue el ejército romano, allí lucharon con ellos, se encerraron en el templo y le prendieron fuego los romanos para matarlos a todos los que estaban ahí. Y se dice que por lo menos 1 millón de judíos murieron en esa invasión en el año 70 después de Cristo.
1 millón de personas. Hace poquito vimos en la clase pasada, ¿cuántos fueron los que se murieron? 120,000. Bueno, pues fueron más estos. 1 millón. Vino Tito, pero ellos ¿qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y vamos a la descendencia. Ahora ya no estuvieron, bueno, porque después de esto, el emperador romano de coraje dijo, pues ya no voy a estar peleando contra estos rebeldes, y entonces ordenó que los esparcieran así por todas partes del mundo. Ahora sáquenlos de Jerusalén y de Judá, a todos ellos, a todos los israelitas, y mándenlos a diferentes partes del mundo y que no regresen a su tierra. Porque si se quedan ahí, otra vez se van a volver a levantar. Así que los sacó a todos y para afuera. Volvieron a perder su tierra prometida por segunda vez. Y ahora ya no fueron 70 años. Ahora fueron 1878 años. Desde el año 70 después de Cristo al año 1948. Que regresaron después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. 1800, casi 2000 años estuvieron fuera de su tierra prometida, y ahora ya regresaron y están regresando paulatinamente más y más judíos. Y ahorita platicaban con el hermano Ernesto, hubo un intento antes de eso, hubo un intento en tiempos de que era presidente el general Lázaro Cárdenas, un intento de que ellos se vinieran a vivir nada menos que a Baja California, aquí en México. Aquí los tendríamos de vecinos, miren. Pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, y la promesa de Dios es que ellos iban a estar en esa tierra prometida. Y acá no era su tierra prometida, pero se estuvo haciendo por ahí algunos arreglos en tiempo del general Lázaro Cárdenas, que por cierto fue un hombre a favor de los judíos. 1878 años fuera, perdieron su propiedad y hasta hoy están allí y están peleando para que no se las quiten. Vamos a la conclusión, está larguita la conclusión, pero bueno, es como una aplicación de lo que acabamos de leer a nuestro tiempo. Dice, a nuestra generación, me refiero a nosotros, los que estamos ahorita aquí, a nuestra generación nos ha tocado conquistar esta tierra prometida con la ayuda de Dios. ¿De qué estoy hablando? A ver, ¿sí me entienden? Estoy hablando de esta propiedad, Pero también nos tocó hacer nuestra parte del esfuerzo, igual que Josué y su generación. Dios no lo hizo todo. A nosotros nos tocó hacer también nuestra parte. Como le dijo José, mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Dios hizo un milagro maravilloso para que pudiéramos tener esta propiedad, pero a nosotros también nos demandó un esfuerzo. Por ejemplo, para dar nuestra ofrenda más generosa, nos privamos de algunas cosas que hubiéramos deseado comprar. A veces uno puede pensar, híjole, di tanto dinero en la ofrenda pro día de Victoria y ¿qué me hubiera comprado con eso? ¿Verdad? Pues nos dejamos de comprar eso. Nos privamos de comprar algunas cosas. Nos quedamos sin dar algunos regalos de Navidad, por ejemplo, a nuestros hijos o nietos, porque los días de Victoria más fuertes fueron en esas épocas, ¿verdad? Y yo quería regalarle, pero hice una promesa de dar tanto, ni modo, ¿sabes qué? Nomás chicles ten y vamos a darlo al Señor. Nos privamos de darles regalos más generosos a nuestros seres queridos. No fuimos tantas veces a cenar a un restaurante o salir de vacaciones, ¿verdad? Como quizá hubiéramos hecho. Hicimos ahorros durante el año, pero no para disfrutarlos de nosotros mismos, sino para ofrendarlos al Señor. Espero que ustedes también hayan hecho eso.
Vamos a ir ahorrando un ahorrito para el día de victoria. Ahí está, mi ofrenda. Y no así sentirlo así de golpe, de repente. Bueno, ese fue el esfuerzo que nos tocó hacer a nosotros. Por esto nosotros apreciamos la bendición de tener esta propiedad, ¿sí o no? Chale, se me hace que no. ¿Apreciamos o no la bendición de tener esta propiedad? Eso, ¿verdad? ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Están contentos? ¿Les gusta? Oiga, yo les hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes tiene una casa aquí en la ciudad con un terreno de este tamaño? ¿Verdad que no? Y entre todos aquí lo tenemos. Pero es para rendirle culto a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, estamos agradecidos con Dios y esperamos continuar amándolo y siéndole fieles, ¿sí o no? Esperamos hacer lo que hizo la generación en tiempos de Josué, ¿sí o no? Ser fieles ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿de acuerdo? Porque estamos agradecidos con Dios, porque reconocemos la mano de Dios. Él nos ha dado una grandísima bendición que no tiene comparación, que es la salvación. Pero también ahora nos ha agregado otra bendición, esta propiedad. Estamos agradecidos y con su ayuda queremos serle fieles hasta la muerte. Amén. Nosotros, esta generación. Pero ¿saben qué? Tengo que decirles esto. Llegará el día en que nuestra generación morirá. Yo me voy a morir. Pero no se pongan tristes ustedes también. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Todos los que nos tocó pasar por esta aventura de llegar aquí primero como esclavos, entre comillas, rentando este lugar, pagando una renta, y después ahora sí a comprarla con sacrificios y esfuerzos. Todos nos vamos a morir. ¿Cómo será la siguiente generación? ¿Cómo serán los juniors de Gerizim? ¿Cómo irán a ser? ¿Ya no es nuestra culpa lo que ellos hagan? Yo ya cumplí, yo sí fui fiel al Señor hasta la muerte, ya lo que hagan los demás, lo que hagan mis hijos y mis nietos, pues ya no depende de nosotros. Pregunto, ¿de veras ya no depende de nosotros? Yo creo que la respuesta es sí. Sí es nuestra culpa lo que hagan ellos y sí depende de nosotros.